ejecuciones en frío, ¿ya? La finalidad de hacer esto es prácticamente entender cuál es el funcionamiento de las estructuras. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer unos 3 ejercicios y vamos a practicar un poco las semánticas operacionales y vamos a reconocer las construcciones que tenemos escritas en esas estructuras de control. A ver, empecemos con este. Este es un proceso, ¿ya? Que tiene una estructura de control de repetición basada en conteo. Y lo que vamos a hacer es entender qué es lo que produce esta estructura, ¿ya? O este pedazo de código. En este caso, bueno, para poder hacer funcionar, vamos a simular un poquito lo que sucede en ejecución, ¿ya? A ver, veamos qué está pasando. Doble audio, eso es raro. Estamos en 2 salas distintas, no debería ser el problema. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es hacer una corrida en frío. Para hacer una corrida en frío, lo primero que tenemos que identificar es el proceso que estamos queriendo analizar, ¿ya? Y habíamos dicho al principio de la materia que el procedimiento se constituye en un conjunto de pasos ordenados lógicamente para resolver algo. En este caso, a ver, nos vamos a copiar el código que tenemos acá y vamos a hacer lo siguiente. Me vengo por aquí. Y vamos a abrir un poquito esto porque no me está dejando agarrar el lápiz. Ok. Nos vendremos acá. Y el proceso es este, ¿no? Dice, tiene una instrucción de asignación, ¿ya? En este caso estamos evitando, no nos dan lo que es las instrucciones de declaración, pero sí nos están permitiendo tener un bloque, ¿no? De instrucciones que me van a permitir hacer algo. Bueno, el asunto es que ahorita tenemos que averiguar qué es lo que hace este proceso o este procedimiento, ¿ya? Bueno, estamos observando que tenemos una estructura de repetición controlada por conteo. Y básicamente el procedimiento que vamos a repetir varias veces es una instrucción de asignación, ¿cierto? Acá que te dice que esta ejecución se espera que la hagas para cuando n es 5, ¿ya? Bien, lo primero que hay que hacer cuando se tiene una de estas procedimientos es identificar cuántos pasos en general tiene el procedimiento. Bien, para eso vamos a etiquetar, ¿de acuerdo? Si nosotros observamos este procedimiento, tiene básicamente 2 pasos. A este le vamos a llamar el paso 1, que podemos identificar con nombre y apellido, ¿cierto? Ese paso, ¿qué cosa es? Es una asignación. Y tenemos un segundo paso, fíjense que es complicado, o sea, no es trivial este segundo paso, es un paso complejo que representa a una estructura de control de repetición. ¿Ya? Este, que viene a ser el for, se considera una estructura de control, ¿correcto? Que va a ejecutarse de acuerdo a una semántica operacional establecida. En esta estructura de control, nosotros tenemos que identificar o podemos identificar la cabecera de la estructura de control, ¿de acuerdo? En la cual tenemos las 3 partes: inicialización de la variable de conteo, la condición que me permite verificar si mi variable de conteo es válida y la forma en cómo va a ir incrementando esa variable de conteo. Eso está en la cabecera del for.
Y entre la llave abierta y la llave cerrada, que nosotros identificamos el conjunto de instrucciones que debemos repetir. ¿De acuerdo? Tantas veces como valores válidos asuma este y. Esta instrucción que ustedes se fijan aquí es una instrucción de asignación, pero esta instrucción de asignación está superditada a lo que vaya a suceder en esta estructura de control for. Entonces, esta estructura o esta instrucción de asignación se va a hacer 0 o más veces dependiendo de cuántos valores válidos asuma este conteo. Por lo tanto, esto podríamos decir que es una instrucción que forma parte, y en realidad es así, de esta estructura de control. Por lo tanto, a este le vamos como que a indentar, ¿de acuerdo? Le voy a decir que este paso, esta instrucción de asignación, está dentro de la estructura de control de repetición for. Entonces, este no se constituiría en el tercer paso del procedimiento. Se constituiría en un subpaso que pertenece a la estructura de control de repetición for, que vendría a ser el segundo paso de del procedimiento. ¿De acuerdo? Eso es. Una vez que tenemos eso, pues nos preparamos para hacer una ejecución. Vamos a traer por acá más bien esto. Yo le digo, ¿para qué quieren que nosotros hagamos una ejecución? Para cuando n dice que vale 5, ¿cierto? Entonces me lo traigo por aquí. En las ejecuciones en frío y cuando nosotros tenemos un procedimiento, lo que se hace internamente en la computadora es asignarle espacios de memoria para poder hacer este procedimiento de acuerdo a la semántica operacional que hemos definido para cada uno de los pasos que en este caso están escritos como instrucción. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer una especie de grilla, ¿de acuerdo? En la cual vamos a identificar columnas, ¿ya? Y vamos a identificar líneas, ¿ya? Filas acá. Fíjense, algo así. Vamos a hacer. ¿Qué vamos a tener acá? En esta parte nosotros vamos a ponerle cada variable y o expresión que requiramos controlar en el procedimiento. Por ejemplo, a ver, ¿qué variables necesitamos para poder intentar entender qué es lo que hace este procedimiento? Necesitamos, lo primero es n, ¿de acuerdo? Que vendría a ser el valor de n5. Esto es lo primero que necesitamos. Luego, una vez que nosotros tenemos esto, fíjense, mi n cuánto vale, según esto vale 5, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que nosotros vayamos haciendo las cosas, vamos a ir utilizando espacios de memoria, ¿de acuerdo? Físicamente hablando. Y en este caso, ese mi espacio de memoria lo estamos modelando en esta suerte de tabla que estamos haciendo, ¿ya? En esta tabla, entonces, hay zonas que son verticales y hay las líneas, ¿no? Entonces, una vez que yo establezco el valor de mi dato, que en este caso vendría a ser el que va a determinar la cantidad de veces que yo voy a hacer el procedimiento, me dispongo a hacer los pasos que hemos identificado para el procedimiento. ¿Cuántos pasos tenemos? Básicamente 2. El segundo es un paso complicado, pero siguen siendo 2. Entonces aquí empiezo, ¿de acuerdo? Este es el primer paso. Y en el primer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te dice, ¿no? Vamos a agarrar y le vamos a poner 0 a mi contenedora, que es sum. Si le estoy asignando 0 a la sum. ¿De acuerdo? Y luego, una vez que terminamos el paso 1, continuamos con el siguiente paso, que vendría a ser el 2. Yo no puedo empezar el paso 2 si es que no he terminado primero el paso 1. Entonces, vamos al paso 2. Y el paso 2, fíjense, es complejo, ¿no es cierto? Ya es una estructura de control que tiene una semántica operacional mucho más complicada que de la asignación. En este caso, para hacer esta estructura de control, ¿qué es lo que nosotros necesitamos controlar? Nosotros necesitamos controlar mis valores que va a ir asumiendo mi variable de conteo, que en este caso es sí. Por otro lado, necesitamos, dice, controlar mi condición que me permite verificar si es que mi conteo
está dentro de los márgenes válidos o no. Bien, ni bien hacemos la instrucción 2, fíjense, acá ¿qué se hace por semántica? Lo primero que se hace es inicializar el valor de la variable de contexto. Lo segundo que se hace es preguntar, ¿cierto? Si es que este i es menor o igual que n. Y en este instante, ¿cuánto vale? 0. ¿Será que es menor o igual que el valor de n? Aquí evaluamos, ¿cierto? Evaluamos i. ¿Qué vamos a obtener? Su contenido. Evaluamos n. ¿Qué vamos a obtener? 5. Preguntamos. 0 es menor o igual que 5. Sí, me dice. Entonces aquí le pongo, eso me ha dado verdad. Si es que esto me ha dado verdad, según la semántica operacional del for, ¿a dónde tendríamos que irnos? Tendríamos que irnos a las instrucciones que están en el cuerpo de este for. Entonces le digo, vamos a hacer la instrucción 2.1, que es una subinstrucción, le llamaremos, ¿ya? Que pertenece a la estructura de repetición for. Ok, ¿qué me dice? Vamos a agarrar, este es solamente suma, ¿no? Vamos a agarrar, dice, el valor de suma. ¿Cuánto es el valor de suma? 0. A ese le vamos a sumar, dice, el valor actual de i. ¿Cuánto es i? Es 0. ¿Cierto? Una vez que nosotros tengamos eso, ese resultado dice que lo vamos a poner como el nuevo valor de mi variable suma. Listo. Hemos terminado de hacer el cuerpo. De acuerdo a la semántica operacional del for, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? El incremento. Incrementar i, ¿de acuerdo? Entonces, ejecutamos esta instrucción. Y yo le digo, muy bien, vamos a incrementar. Eso significaría que voy a volver a la cabecera, ¿cierto? Entonces me vuelvo de nuevo a la 2. Y dice, incrementaremos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incrementar el valor de i. ¿Cuánto vale i ahorita? 1, ¿correcto? Me dice, agarra el actual valor de i y aumentale 1. Eso sería 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es verificar. 1 es menor o igual que 5. Sí, me dice. Entonces aquí le digo true. ¿Correcto? Eso sería true. Ni bien hemos terminado de hacer eso, ni bien me dice esto true. Entonces, ¿a dónde nos vamos? De acuerdo a lo que es la semántica operacional del for, yo tengo que ir al cuerpo de la estructura. ¿Qué me dice? Agarra el actual valor de suma y súmalo, dice, más el actual valor de i. ¿Cuánto vale i? 1. Realiza la suma y esto que me va a dar 1. Por lo tanto, el nuevo valor que tiene i o la suma hasta este instante de tiempo, ¿cuánto es? 1. ¿Correcto? Terminamos de hacer esto y lo siguiente que hacemos es irnos nuevamente al for, ¿cierto? Cabecera. Y lo primero que hacemos antes de comparar es incrementar el valor de i. Sería 2. Y lo siguiente es preguntar si 2 es menor o igual a 5. Me dice verdad, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos haciendo caso a la semántica operacional del for. Me dice, yo voy a sumar, voy a incrementar el valor de suma tantas veces como valores válidos tenga mi variable de conteo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que esto me dice verdad, tengo que ir a hacer la instrucción 2.1. Y la 2.1 me dice, agarra el valor actual de suma y suma con el valor actual de i. ¿Cuánto es? 2. Súmalos. ¿Eso qué me va a dar? 3. Y ahora ese es el nuevo valor de mi variable suma. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace esa instrucción 2.1. ¿Por qué le he puesto 2.1? Porque esta instrucción no es independiente del for. ¿De acuerdo? Esta instrucción depende de cómo se trabaja con el for. Una vez que hemos terminado de hacer el cuerpo, ¿a dónde volvemos? A la cabecera. Y en la cabecera, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es aumentarle, ¿cierto? El valor a i. Y lo siguiente es preguntar, ¿3 es menor o igual que 5? Sí, me dice, entonces esto es true. Ni bien hacemos eso, ¿a qué instrucción nos tenemos que ir? A la 2.1, ¿correcto? Que es la instrucción que yo quiero repetir tantas veces. En esta instrucción me dice, agarre el actual valor de suma, ¿ok? 3,
y súmalo más el actual valor de I. Esto sería 3. ¿Cuánto me da eso? 6. Ahora el nuevo valor de suma, ¿cuánto es? 6. Y bien hemos terminado de hacer eso. ¿A qué instrucción me voy? A la 2. ¿Correcto? Y en la 2, ¿qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a la semántica operacional? Tenemos que agarrar y generar el próximo valor para I. El próximo valor para I es 4. 4 es menor o igual que 5, sí, dice true. Entonces mi expresión se ve valor verdadero. Y bien esta es verdadera, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repetir una vez más la instrucción 2.1. ¿Sí? En este caso, entonces, esta instrucción que me dice, agarra el actual valor de la suma, ¿ya? Y súmalo con el actual valor de I, que sería 4. Y ese resultado lo vas a poner como el nuevo contenido de la variable suma. Ok, una vez que hacemos eso, estamos dispuestos a ir a conseguir el próximo valor de I. ¿Y dónde está eso escrito? Está en la cabecera del for. ¿De acuerdo? Entonces nos venimos y le digo, bien, próximo valor de I, 5. 5 es menor o igual que 5, sí, true, una vez más. Y bien tenemos eso, entonces tenemos que ejecutar todas las instrucciones que están en el cuerpo de mi for. En este caso, cuerpo de mi for, ¿cuántas instrucciones tiene? Solamente una. Y me dice, agarra el valor actual de suma y súmalo con el valor actual de I, que sería 5. Por lo tanto, ese nuevo valor lo vamos a poner como el actual contenido de suma. Hemos terminado de hacer el cuerpo de nuestro for, por lo tanto tenemos que retornar a lo que es la cabecera y de acuerdo a la semántica operacional, ¿qué tenemos que hacer? Obtener el próximo valor de I, ¿ya? Y en este caso, ¿qué vamos a preguntar? 6 es menor o igual que 5, falso me dice, ¿correcto? Entonces ahí termina. Una vez que hemos dejado de hacer, una vez que esto me genera falso, pues yo ya no hago la instrucción 2 nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de repetir, ¿ya? Dependiendo de qué es lo que te consultan, por ejemplo, en este caso yo quisiera saber cuál es el valor de la suma después de haber hecho este procedimiento. Bueno, la suma después de terminar de hacer el procedimiento que tenemos ahí, resulta que es 15, ¿cierto? Para un n igual a 5. ¿Qué otra cosa también te pueden preguntar? ¿Qué es lo que hace este procedimiento? En este caso podemos decir que suma los n primeros números naturales, ¿cierto? Eso es lo que hace este procedimiento. ¿Está bien? Eso, así se ejecuta este procedimiento. No podemos decir, fíjense, que en este procedimiento se tienen 3 instrucciones. Ahora, si hablamos de las instrucciones sueltas, yo obtengo 2 asignaciones, es correcto, pero en el procedimiento, ¿cuánto es el conjunto de pasos que tiene este procedimiento? Básicamente 2, ¿ya? Este depende de este, ¿ya? Este no vendría a ser el tercer paso, ¿correcto? Hay que tener harto cuidado con eso. ¿Cuándo se termina de hacer un procedimiento? Cuando nosotros terminamos de ejecutar o hacer todos los pasos que están estipulados en el procedimiento. Fíjense, nosotros hemos hecho el paso 1, hemos terminado y hemos empezado a hacer el paso 2. El paso 2 hemos hecho hasta que en algún momento me he dicho, bueno, terminar. Y aquí habíamos terminado cuando esto me da falso. ¿Sí? Eso es una semántica, es ejecutar más o menos este procedimiento bajo la semántica operacional definida para la estructura de control de repetición basada en conteo. ¿Alguna duda, jóvenes? Y entonces, con la corrida en frío, comprobamos los valores que vamos a ir obteniendo, ¿no? A medida que se ejecuta el programa. Sí, esta corrida en frío tiene muchas ventajas, ¿no? Uno es la comprensión, ya de las semánticas operacionales, sobre todo para la gente que todavía no ha programado nunca en su vida. Esto les va a permitir entender. 2, ¿qué otra virtud tiene hacer esta ejecución en frío? Por lo menos una vez en tu vida tienes que hacer.
tienes que darte cuenta cómo van modificándose. Fíjense cómo se va modificando los datos de mis variables a medida que se van haciendo las cosas de acuerdo a las semánticas asociadas. Nosotros podemos obtener resultados, ¿correcto? A través de la transformación, en este caso, ¿de quién? De mi variable suma y de mi variable i. Estoy transformando y sobre la base de eso he logrado conseguir que el resultado final de suma al terminar este procedimiento, cuando n es 5, es 15. ¿Ya? Así se resuelven los problemas, fíjense, modificando datos que nosotros tenemos en datos que queremos encontrar, digamos, buscando el resultado, ¿sí? Y en este caso, me está también dando una noción de que en la computación algo así sucede, ¿ya? Sabe separar muy bien los espacios de n, nunca se va a confundir un valor, ponerle el valor de suma por accidente en n, a menos que haya una asignación, ¿ya? Pero si no hay eso, cada una de estos espacios, fíjense, esto que representaría como una línea de vida de la variable n. En este caso, mi variable n no modifica, ¿cierto? Y esto sería una línea de vida de mi variable suma. ¿Cómo es que la suma, mientras vive, mientras la usamos, fíjense, va cambiando? Por eso es que esto se llama variable, ¿correcto? Va variando su contenido. Y también vendría a ser una variable, ¿correcto? Mientras vive ese mi, está cambiando de contenido, ¿ya? Y así se va transformando poco a poco. Pero ¿cómo lo hace? De manera sistemática, de manera ordenada. No lo hace de manera atropellada, ¿sí? Lo hace de manera ordenada. ¿Y quién me va a definir el orden? Obviamente el pensamiento del programador. Y dos, las estructuras de control que me permiten modelar cerebro humano, ¿ya? ¿Qué otra finalidad tiene estas ejecuciones en frío, pongámosle? Te permite también encontrar bichos. Puede que a ti te compile un proceso, incluso te ejecute, pero no te genere un resultado correcto, ¿ya? Entonces, esa clase de fallas, le podemos llamar, son difíciles de corregir. Una falla sintáctica probablemente es mucho más sencillo corregir que una falla de lógica. Y cuando tienes una falla de lógica, muchas veces los programadores nos cuesta, ¿no?, encontrar el error de lógica, porque obviamente si tú has hecho el procedimiento, tú estás convencido de que está bien. Y una buena herramienta para tratar de entender o encontrar el bug o el bicho que se llama, o depurar el error, es hacer unas pruebas en frío. ¿De acuerdo? Eso. La mayoría de los IDEs de lenguajes de programación te permiten tener depuradores, así se llaman, ¿no? Depuradores de bichos que te permiten encontrar errores en la lógica de programación, ¿ya? Tiene varias ventajas, ¿no? Pero la más importante en la clase de hoy es que ustedes entiendan cómo es que estas estructuras en el transcurso del tiempo me permiten cambiar la información, ¿ya? Ir modificando las variables que nosotros tenemos para conseguir lo que queremos, ¿ya? A ver, nos vamos a ir con otro ejemplo más, Fíjense, este es un ejemplo que tiene un poco más de cuerpo, ¿ya? Su cuerpo está un poquito más relleno que el que teníamos hace un momento. En el anterior ejercicio, el cuerpo a repetir constaba solamente de una instrucción. En este ejercicio que vamos a tener aquí, pues vamos a tener más cosas. A ver, escribiremos. Dice, min1 va a ser 1. min2 va a ser 1. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un for, me dice. Nuestro for está controlado por una variable de conteo llamada i, que va a empezar en 3, va a ir inclusive hasta n, y cada vez va a incrementar de 1 en 1, ¿no?
¿Qué es lo que va a hacer? Dice, de manera repetida. Va a conseguir, dice, una incógnita que se llama nuevo, que va a ser el resultado de sumar num1 más num2. ¿Sí? Num1 luego dice, se va a poner con num2. Y seguimos. ¿Está? Num2 dice que va a ser el número 9. ¿Ya? Y terminamos, ¿no? Este es aquí, esta mi llave me dice ahí. ¿Ya? Me dice, a ver, encuentra qué es lo que hace este procedimiento cuando n resulta que es 6. Ya, eso me están pidiendo. Ok, siempre, lo primero que vamos a hacer, a ver, ¿cuántas líneas tiene este procedimiento? Si contamos llaves abiertas, todo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Pero estas 7 líneas las vamos a hacer de una sola pasada de principio a fin, no necesariamente, ¿de acuerdo? Algunas podemos obviar, algunas podemos repetir. Eso va a depender de qué es lo que nosotros estamos estructurando acá. En este caso, vamos a ponerle numeración. Esta es una instrucción, que es una asignación. Este es el segundo paso, que es una asignación. Y todo fíjense, todito eso es una sola estructura de control, que es el for, ¿ya? Estas 3 instrucciones de asignación no son independientes del for, forman parte del for. Entonces, le vamos a llamar el 3.1, ¿de acuerdo? A le vamos a llamar el 3.2. Y a le vamos a llamar el 3.3. Fíjense, le estoy poniendo 1, 2, 3 porque aquí existe una secuencia de ejecución. No es lo mismo hacer en cualquier orden. ¿Ya? El orden muy importante cuando se razona solución. Bien, una vez que tenemos eso, bueno, empezaremos a planear nuestra corrida de escritorio o nuestra ejecución en frío, que también se llama. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es un espacio para explicar o para poner el contenido de n, ¿de acuerdo? N, esa va a ser su línea de vida. La primera vez, ¿cuánto vale n? 6. ¿Qué más necesitamos? Dice, necesitamos num1. ¿Correcto? Entonces, va a ser el espacio donde nos vamos a mover con num1. ¿Qué más necesitamos? Num2. ¿Ya? Va a ser el espacio donde nosotros vamos a ir registrando cómo es que num2 va modificándose. ¿Qué más necesitamos? I, ¿correcto? Esa es mi variable de conteo que me controla mi for. ¿Ya? ¿Qué también es interesante registrar aquí? Es interesante registrar la condición. O sea, toda expresión que nosotros tengamos, también es interesante ponerle aquí para ir viendo qué me va evaluando mientras el proceso dura, ¿de acuerdo? Y esto usualmente va a ir cambiando, se va a mantener, eso es interesante. Y por otro lado, ¿qué necesitamos? Dice, necesitamos un espacio para mantener lo que es nuevo acá, ¿ya? Por si acaso ya tienen acceso a esta pizarra de este módulo, ¿de acuerdo? Entonces venimos aquí y rayamos. En este caso, fíjense, no he modificado, le puedo poner incluso así rayitas para decir, ¿no es cierto?, que cuando yo he definido que n es 6, no ha sido modificado para nada. Y empezamos. Vamos a empezar con la instrucción 1, ¿no? La instrucción 1 dice, pon 1 en la contenedora num1. Entonces, fíjense, esta instrucción, ¿qué es la única, el único lugar que ha afectado? Vendría a ser este. ¿De acuerdo? El resto de los espacios o de los lugares no ha afectado. Ni bien terminamos el 1, podemos irnos a la 2. ¿Ya? La instrucción 2, ¿qué me dice? Ponle 1 como contenido de num2. Entonces le pongo 1 como contenido de num2. ¿Ya? Nunca me equivoco. ¿Ya? Nunca vamos a ponerle en el lugar incorrecto. Empezamos con nuestra asignación de nuestra variable de conteo. ¿Y en qué va a empezar? Dice mi variable de conteo, en 3. Y lo siguiente que hacemos es preguntar la condición. 3 es menor o igual que 6,
Sí, me dice. Entonces, esto se hace acá. ¿Correcto? Y bien, esto me dice true. Esto de la asignación, la inicialización de la variable de conteo se hace solo una vez. ¿Correcto? Esta es la única vez que se hace. Y luego se hace esta parte que es el incremento. Pero cada que venimos a la cabecera de mi instrucción for, siempre vamos a hacer la condición. Siempre. ¿No? Entonces, aquí le pregunto, ¿3 menor o igual a 6? Sí. Y bien me dice sí, entonces, ¿dónde yo tengo que irme? A las 3-1, de manera ordenada. Dice, el nuevo va a ser el resultado de sumar el contenido de num1 con num2. Entonces, dice, en nuevo le vamos a poner el contenido de num1 más num2. ¿Cuánto me sale nuevo entonces? Nuevo va a ser 2. ¿Correcto? O aquí también le puedes poner así. Fíjense, puedes no hacer la operación, la haces mentalmente y me dices cuánto es nuevo 2. ¿Sí? Eso es 9. Y bien has terminado de hacer la 3.1, ¿a dónde tenemos que ir? A la 3.2. En la 3.2 me dice, agarra el contenido de num2 y ponle como el actual contenido de num1. ¿Listo? Le pongo ahí. Vamos cambiando. ¿Ya? Y bien hemos terminado de hacer la 3.2, haz la 3.3. Me dice, agarra el contenido de nuevo y ponlo como nuevo contenido a num2. Entonces, num2, ¿cuánto vale? 2. ¿Hemos terminado de hacer el cuerpo del for? Sí. ¿A dónde tenemos que ir? Nuevamente a la cabecera. Y en esta ocasión, ¿qué vamos a hacer de varias veces? Esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que le digo, nuevo valor de I, ¿cuánto vale? 4. Y lo siguiente que hacemos es la comparación de la condición. 4 es menor o igual que 6, sí dice, true. ¿Correcto? Estas dos cosas suceden ahí. Ni bien hacemos eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como esto me dice true, vamos a hacer el cuerpo del proceso, ¿cierto? Que son de 3 instrucciones. Mi nuevo dice que se va a reemplazar con el resultado de evaluar 1 más 2. Entonces, ¿cuánto sería ahora mi nuevo? 3. En la instrucción 3.2 dice, mi número 1 se va a reemplazar con el valor que tiene num2. Entonces, ¿cuánto vale ahora num1? 2. Y en la instrucción 3.3, ¿qué me dice? Vamos a reemplazar el valor de num2 con el valor que tenemos en nuevo. Por lo tanto, hasta ahorita, mi num2 es 3. Y bien he terminado de hacer eso, entonces, ¿a dónde nos vamos? Nuevamente a cabecera, ¿no? Y lo que vamos a hacer inmediatamente, después de haber repetido el proceso, según la semántica operacional del for, es incrementar, ¿cierto? El próximo valor de I, ¿cuánto sería? 5. Lo siguiente que vamos a preguntar es la condición. 5 es menor o igual que 6, sí me dice true. Entonces, ni bien me dice true, nuevamente repetimos. Le digo, el 3.1 me dice, agarra el valor que tiene num1 y num2, tómalo, y ese va a ser el nuevo valor para mi contenedor nuevo. Ni bien hemos terminado de hacer la 3.1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La 3.2. Y la 3.2 me dice, agarra el contenido de num2 y cópialo como contenido a num1. Por lo tanto, este ya es 3, ¿no? En el siguiente paso, que es el 3.3, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En el 3.3 me dice, agarra el valor que tienes nuevo y cópialo como valor a num2. Entonces, ¿cuánto vale ahora num2? 5, ¿cierto? Hemos hecho ya los 3 pasos de mi cuerpo al repetir y estamos prestos a hacer nuevamente la cabecera según semántica operacional. Dime. Una preguntita. Cuando he hecho la suma de 2 más 3, ¿no se ha incrementado uno más? O sea, ¿no debería haberse incrementado uno más? ¿Por qué? Por la semántica de for. ¿Dónde dice? I más, Ah, o sea, I más 1. aquí yo ya he sumado, pues aquí está 5. Este sí. Ah, ya, ya. Y antes Ya, valía 4. ¿Ve? Ahora, ¿cuánto vale? cierto. 5. ¿Cierto? Ah, ya.
Sí, me Ok, confundí. ahora sí, vuelvo a cabecera y lo siguiente que me dice es el próximo valor de I. Próximo valor de I es 6. Preguntamos, ¿6 es menor o igual que 6? Sí, le digo. Entonces, se hace esas dos cosas, ¿cierto? En la cabecera del for. Ni bien esto me dice true, eso quiere decir que tengo que repetir el proceso, ¿no es cierto? Que está identificado entre la llave abierta y la llave cerrada de mi for. Y esto es hacer la instrucción 3.1. La instrucción 3.1 me dice, agarra el valor de num1, súmalo con el valor que tiene num2, y eso ponlo como el nuevo valor de 9, que sería 8. La instrucción 3.2, que me dice, agarra el valor de num2 y ponlo como el actual valor de num1. Entonces, este es 5. La instrucción 3.3, que me dice, agarra el valor de nuevo y ponlo como el actual valor de num2. Entonces, ¿cuánto vale num2 ahora? 8. ¿Hemos terminado de hacer el cuerpo? Sí. Por lo tanto, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a seguir controlando mi repetición. Y esas instrucciones que me controlan la repetición, ¿dónde se encuentran? En la cabecera del for. ¿Sí? Entonces, aquí en la cabecera lo siguiente, después de haber ejecutado el proceso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar el valor de I. Y luego tengo que ir a comparar, ¿cierto? Hacer la condición. 7 es menor o igual que 6, no me dice, falso. ¿Correcto? Ni bien nosotros tenemos este falso, entonces aquí ya hemos terminado de ejecutar el proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros hemos obtenido? Si nosotros al finalizar, fíjense el proceso, ¿qué tenemos? En num1, fíjense, tenemos 5, ¿cierto? En num2, ¿qué tenemos? En num2 tenemos 8. Y en nuevo, ¿qué tenemos? En nuevo tenemos 8. ¿Sí? Este algoritmo o este procedimiento que nosotros acabamos de escribir te calcula el enésimo número de la serie Fibonacci. ¿Ya? Eso te está encontrando. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si nosotros vemos en esta ejecución, resulta que si es que esto es verdad, estamos queriendo encontrar el sexto número de la serie de Fibonacci. Si la serie de Fibonacci es así, ¿no es cierto? La serie de Fibonacci o los famosos números áureos que tiene. Este sería el primero, este sería el segundo número Fibonacci, este sería el tercero, este sería el cuarto, este sería el quinto número Fibonacci y este es el sexto número Fibonacci. Entonces, el nuevo que hemos encontrado el sexto número Fibonacci. ¿Por qué razón? Porque n valía 6. ¿Ya? Este anterior procedimiento me encuentra los famosos números triangulares de Pitágoras. ¿Ya? Suma representa a los famosos números triangulares de Pitágoras. Así se llama. En este caso, ¿qué número hemos encontrado? Hemos encontrado el número 5, ¿ya? El quinto número de los números triangulares de Pitágoras. Los números triangulares de Pitágoras son así, ¿no? Es 1, 3, 6, 10, 15, 21 y así. Fíjese, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto. Este habíamos encontrado. ¿Ya? Eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a ver, veremos cuál les interesa hacer. A ver, veamos. Este o este. ¿Cuál les gustaría hacer? Les pongo, este ya hemos hecho, ¿no? 1, 2, 3 o 4. El 3, Inge. Entonces podemos todos los cinco. Dice, El tercero, ¿de acuerdo? A ver, este, ¿ya? El tercero vamos a hacer, pero no vamos a copiar. Me voy a venir hacia este lado y vamos a tratar de utilizar lo que está escrito ahí. Lo voy a achicar un poquito esto, ¿ya?
con tal de que pueda entrar mi pizarra también. ¿Sí? ¿Pueden ver esto, chicos, o es demasiado chico? ¿Se ve? ¿Se ve? Ok. Como les dije, la pizarra ya la tienen disponible, ¿no? Para poder ver también con mayor facilidad si quisieran. Ok. En este caso, a ver, vamos a ¿Y qué etiquetar nos ha pasado con la pizarra? la pizarra. Digo Según que nos yo, pasó. sí. A ver, vamos a mirar. Según yo, sí les he pasado. Aquí está. Este módulo se los he compartido. ¿Ya? Está bien, gracias, perdón. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer siempre, ¿ya? Es identificar la cantidad de pasos que tiene el procedimiento. A ver, ¿cuántos pasos tiene este procedimiento? Tiene uno. Fíjense, este sería el uno. Y este sería el segundo. Ah, esto no me gusta, ¿no? A ver, vamos a tener que subir algo así. Vamos a agarrar y vamos a tener que habilitar. Aunque no quiera. Ok, habilitamos este. ¿Sí? Que vaya subiendo mi OpenBoard. Y lo primero, como les decía, es identificar la cantidad de pasos que tiene tu procedimiento. Ya, eso siempre es lo primero que hay que hacer. ¿Ya? Ok, entonces acá vamos a ir rayando con ayuda de esta otra pizarra. Vamos a agarrar aquí y le digo, a ver, ¿cuántos pasos hay? Este es uno. Fíjense, este es un paso. Todito este es uno. Es una estructura de control. Y este es el otro. Ya, el procedimiento, entonces, ¿cuántos pasos tiene? 2. ¿Ya? Este sería el paso 1 y este sería el paso 2. Vamos a cambiar de lápiz. ¿Sí? Entonces, entienden, ¿verdad? La estructura de repetición. While es un solo paso. ¿Ya? Y esta instrucción de asignación es el segundo paso. ¿Ya? Estas instrucciones que nosotros tenemos dependen del while. Entonces, en el while, fíjense, yo tengo esta, que le vamos a etiquetar que esta es la 1.1. Tengo esta otra, que es otro while. Esta sería la 1.2, ¿ya? Y esta sería la 1.3. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuántos pasos tiene el cuerpo del while? Una asignación, un while y otra asignación. Pero a su vez, este while tiene dentro de sí o se compone de estas dos instrucciones, que dentro de lo que es una subíndice más o menos, no estamos etiquetando, esta le correspondería al paso 1, 2, el 1, el 1, 2, 2. ¿Entienden eso? Es como ponerle subtítulos a un libro, ya de acuerdo a la semántica operacional que tiene estas estructuras de control. Entonces, no es verdad que este es el tercer paso, ¿cierto? Este es un paso que depende de este while. Y este while depende de este otro while. O sea, no es verdad que yo voy a hacer un while y luego el otro while. No, yo voy a hacer este while. Voy a hacer dependiendo de cómo es este while. ¿De acuerdo? Eso hay que tener harto cuidado, ¿ya?
Bien importantecito. Entonces, una vez que uno se da cuenta de la cantidad de pasos que tiene un proceso, entonces ahí ya podemos entender cómo va a empezar a funcionar. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a terminar de hacer este procedimiento? Cuando hagamos los 2 pasos de manera completa, ¿ya? En este caso, este es un poco más complicado que este, ¿ya? Empecemos entonces. Me dicen que tenemos que hacer la ejecución, dime. La pizarra en la que está trabajando es otra ahorita, asignación memoria G2, y nos pasó introducción de estructuras de control. Ajá, tienes razón. Estoy trabajando en la pizarra de los chicos de elementos. Qué rudo. Y lo peor es que no puedo copiar esto. Qué pena. Ok, sí, van a disculpar. Es esta la pizarra, ¿cierto? Pero bueno, el más complicado lo vamos a hacer acá, ¿ya? Ok, entonces lo que hacemos es, muchas gracias, es inicializar, ¿no? Me dice, a ver, ¿qué necesitamos? Me dice, necesitamos hacer la ejecución de este proceso cuando num es ese valor. Entonces, lo primero que necesitamos es un espacio para num. ¿Ya? Lo primero, ese va a ser el espacio para nuestra variable num. Lo siguiente que necesitamos parece que es una suma. ¿Cierto? La suma. Ya por orden vamos a ir haciendo. ¿No ven? Num es lo primero, luego viene la suma. Luego suma, num, y resultado. Correcto, dice la última variable es resultado. Pero antes de esta última le vamos a poner lo que vamos a ir a, lo que vaya apareciendo en orden, ¿ya? Num, suma. Luego aquí tenemos una condición. Fíjense la condición que dice num mayor a 9. Esto es para que me vaya dando cuenta cómo va funcionando, cómo va evaluando. ¿Ya? Lo siguiente que le vamos a poner es num mayor a 0. ¿Cierto? Esa es la otra condición, ¿no? Mayor a 0, luego, y luego al final, ¿no? Resultado. ¿Ya? Este va a ser el tercer espacio para mi resultado. Listo. Empezamos. Ok. Lo primero que vamos a hacer es establecer el valor de num. Dice 3452. Uy, no me va a alcanzar esto, ¿no? Mala idea. A ver. Vamos a reducir esta mi suma. Aquí. Solamente por un ratito. Lo reducimos por ahí. Y tenemos lo siguiente. ¿No? Agarramos esto y mi número. A ver, vamos a intentar hacerle entrar. Dice 34, 52, 68, 1. 68, 1. Ese es el número. ¿Correcto? Y empezamos. A ver, la primera instrucción. Vamos a agarrarnos una regla. Y ahí empezamos a rayar. ¿Sí? Y le digo, a ver, la primera instrucción. ¿Qué me dice? La primera instrucción me dice que es un while, ¿correcto? Entonces, while número mayor a 9, esta expresión. Este es mayor a 9, sí dice true. Entonces, ni bien me dice true, yo tengo que hacer la 1.1. Tengo que empezar a repetir, ¿no es cierto? En suma dice que le tengo que poner 0. ¿Listo? He hecho la 1.1. ¿A dónde me voy? A la 1.2. Y la 1.2 es otro while, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos? La expresión. Número dice, este es mayor que 0. Sí, true. ¿Ve? Entonces, ¿a dónde vamos? A la 1, 2, 1, que sería esta. Le digo, agarre el actual valor de suma, 0. Y súmalo con el número módulo 10. Número módulo 10, ¿cuánto es? 1, ¿correcto?
Entonces mi suma, 0 más 1, ¿cuánto es? 1. Listo, hemos hecho la 1, 2, 1. Luego me dice, haz la 1, 2, 2, en orden, ¿correcto? Agarra el valor de num, divídelo entre 10 y el cociente ponlo como el actual valor de num. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? 34, 52, 68. Ese ahora es num. ¿Sí? Hemos terminado de hacer, fíjense, el 1, 2, 1, el 1, 2, 2. ¿A dónde tengo que volver? Al 1, 2. Por definición, ¿cierto? O sea, vuelvo aquí. Ya no puedo ir al 1, 3, a menos que primero termine el 1, 2. ¿Ya? Y el 1, 2, según su semántica operacional, bueno, la siguiente cosa que tengo que hacer es a preguntar de nuevo la condición. El número es mayor a 0, true, ¿cierto? Es mayor a 0, ¿correcto? Ni bien tenemos eso, entonces yo voy a hacer el 1, 2, 1 de nuevo. Y el 1, 2, 1 me dice, agarra el valor de suma y súmale el valor del número módulo 10. Entonces, eso sería 9. ¿Correcto? Esa es mi suma ahora. Haz la instrucción 1, 2, 2. Ya, la instrucción 1, 2, 2 me dice, agarra el valor de num, divídelo entre 10. ¿Ya? Y el cociente lo pones como el actual valor de num. Por lo tanto, mi num, ¿cuánto es ahora? 52, 6. Ahí. Hemos terminado el proceso cuerpo del while 1.2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a ir a preguntar, ¿cierto? El 1.2. Fíjense, mi instrucción 1.2 se sigue haciendo. Ya no puedo ir a hacer la 1.3 a menos que no termine de hacer la 1.2. Preguntamos, ¿mi número es mayor que 0? Sí, dice. Entonces, hacemos la 1, 2, 1. Y la 1, 2, 1 me dice, agarra el valor de la suma, 9, y súmalo al resultado del residuo de dividir este número entre 10, que sería 6. Por lo tanto, ¿cuánto me da esto? 15. ¿Cierto? Una vez que tenemos eso, me dice, anda la instrucción 1, 2, 2. Agarra el valor de número, divídelo entre 10 y el cociente va a ser el nuevo valor de número. Por lo tanto, ¿cuánto ahora vale mi número? Y no, esto vale 34,52. ¿Sí? ¿Hemos terminado de hacer esto? Sí, me dice. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? A la 1.2. ¿Este número es mayor que 0? Sí, me dice true. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hacemos el 1, 2, 1. ¿Qué dice? Agarra el valor de suma y súmalo con el residuo de dividir este número entre 10. ¿Y eso cuánto me daría? 17. ¿No? Hago la instrucción 1, 2, 2. ¿Y qué me dice? Agarra este número, divídelo entre 10 y el cociente va a ser el actual valor de num. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? 345. ¿No? Una vez que hemos terminado de hacer el proceso a repetir, bueno, tenemos que ir a verificar si yo tengo que seguir o no seguir repitiendo. En la 1, 2 preguntamos, ¿el número es mayor que 0? Sí, me dice true. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El cuerpo, ¿no? 1, 2, 1. ¿Qué me dice? Agarra el valor de la suma, 17, y súmalo con el residuo de dividir el número entre 10. Entonces, ¿esto cuánto me da? 22, ¿no? La instrucción 1, 2, 2 me dice, agarra el valor de num, divídelo entre 10 y el cociente va a ser el nuevo valor de num. Por lo tanto, ¿cuánto vale num? 34. Hemos terminado de hacer estas dos. ¿A dónde me voy? A la 1.2. Me dice, número es mayor que 0. Sí, le digo, ¿cierto? True. Entonces resulta que tengo que hacer una vez más la 1, 2, 1. La 1, 2, 1 me dice, agarra el valor de la suma, 22, y súmale el residuo de dividir num entre 10. Entonces, ¿esto cuánto me da? 26. ¿Cierto? Hacemos la 1, 2, 2.
Y me dice, bueno, agarra el valor de num, divídelo entre 10 y el cociente de esa división ponlo como el actual valor de num. Entonces esto es 3, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer según semántica operacional? Irnos a la 1.2. Preguntamos, ¿3 es mayor que 0? Sí, me dice true. ¿Correcto? Y continuamos. Nos vamos a venir a esta otra pizarra. ¿Ya? Nos venimos acá. Esto lo vamos a dividir un poquito. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos hasta ahorita calculado? Nosotros tenemos que num, fíjense cuánto había quedado aquí. Num es 3. Ese es el último valor que tenemos de num 3. ¿Qué más necesitamos? Dice, necesitamos la suma. Ya, necesitamos la suma. La suma hasta este momento, ¿cuánto había sido? La suma es 26. Si es que hemos hecho bien los cálculos, 26. Tenemos esta condición, num mayor a 9. Tenemos esta otra condición, num mayor a 0. Y tenemos el resultado. ¿Cierto? Hasta ahorita vamos a agarrar aquí, ¿no? Esto era true. El último valor que tenemos en num mayor a 9 es true. Num mayor a 10, ¿cuánto es? True. Ah, sigo teniendo pizarra y ¿por qué hace rato no me ha dejado bajar? Seguiremos aquí entonces. ¿Sí? Entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué tenemos que hacer? El 1, 2, 1. ¿No? ¿Qué me dice? Agarra el valor de la suma, 26, y súmalo con el residuo de dividir num entre 10. ¿Y esto cuánto me daría? 29. La 122, ¿qué me dice? Agarra el valor de num, divídelo entre 10 y el cociente debe ser el nuevo valor de num. ¿Cuánto es? 0. ¿No? Una vez que terminamos, 1.2, me dice. Bien, preguntemos, ¿num es mayor que 0? No, me dice, falso. ¿Correcto? Ni bien tenemos este falso, fíjense. ¿Qué acabamos de terminar? Acabamos de terminar la instrucción 1.2. ¿Sí? Según este cronograma de ejecuciones, ¿qué me tocaría hacer ahora? Me tocaría hacer la 1.3. ¿Cierto? Eso me tocaría hacer. Me dice, cambia el valor de num. ¿Quién va a ser ahora el valor de num? La suma. Entonces ahora este es num. Listo. Hemos hecho ya, fíjense, hemos hecho el paso 1.1. Acabamos de terminar el 1.2. He hecho el 1.3. Entonces, ¿dónde me voy? Me voy a ir nuevamente al paso 1. ¿Correcto? Y el paso 1, ¿qué me dice? Pregunta, ¿el número es mayor a 9? Sí, me dice. El número es mayor que 9. ¿Correcto? Entonces aquí le digo true. Y es esta condición. Número es mayor que 9. No, mayor que 9. Sí. Ok, entonces tenemos que hacer el 1.1. ¿Ve? Lo primero que hacemos, dice, la suma es 0. Luego hacemos el 1.2. El 1.2, preguntamos, ¿el número es mayor que 0? Sí. Se viene por aquí. Sí. Correcto. Una vez que me dice eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como me dice true, tengo que hacer esto, ¿cierto? El 1, 2, 1. ¿Qué me dice? Agarra el valor de la suma y súmalo con el residuo de dividir, ¿no? Entre 10. Entonces, ¿cuánto me da? 9. Luego me dice el paso 1, 2, 1. Agarra el valor de num y el resultado de dividir entre 10, el cociente, ¿no? El resultado de dividir entre 10, eso ponlo como el nuevo valor de num. 2. Nos vamos a la 1, 2. Le pregunto, ¿2 es mayor que 0? Sí. True. ¿Correcto? Entonces tengo que hacer una vez más. ¿Sí? Le digo 1, 2, 1.
¿Qué me dice? Agarra el valor de la suma y súmalo con el residuo de dividir el número entre 10. Entonces, ¿cuánto me da? 11. ¿Sí? El 1, 2, 2 me dice, agarra el valor de no, divídelo entre 10 y el cociente ponle como el nuevo valor de no. 0. Hemos terminado y en la 1, 2 le pregunto, ¿0 es mayor que 0? No, falso. ¿Correcto? Ni bien tenemos eso, acabo de terminar por segunda vez el paso 1.2. ¿Ya? ¿Qué me toca hacer? El paso 1.3. ¿Cierto? El 1.3, ¿qué me dice? Agarra el valor de la suma y ponlo en 1. ¿Sí? Agarramos eso y hacemos esto. Ni bien he terminado el 1.3, tengo que ir nuevamente a preguntar. ¿Cierto? 11 es mayor que 9, ¿sí? True. Ya, hasta ahí, sí, me dice true. Ahora sí, creo que ya no tengo más pizarra, ¿no? En este caso, ¿qué me dice? Bueno, acá nos vamos a venir. Vamos a reusar esto. ¿Qué teníamos? A ver, vamos a recuperar. ¿Qué teníamos en suma? Me he quedado en el paso 1, ¿no? El valor último que tenemos en 1 es 11. ¿Cierto? El último valor es 11. La suma también, ¿cuánto vale? Debería valer 11 también, si es que estamos bien. ¿No? La suma 11. Esta condición, fíjense, vale true. ¿Correcto? Esta condición dice esto. ¿Ya? Entonces, si esa condición es true, ¿qué tenemos que hacer? El paso 1.1, que es este. Y me dice, en la suma, ponle 0. Ok, suma 0. ¿Correcto? Pasamos al paso 1.2. El paso 1.2 me dice, el número es mayor que 0. Sí, mayor que 0. ¿Cierto? True. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El 1, 2, 1. Agarra el valor de la suma y súmalo con el residuo de dividir ¿no? entre 10. Entonces, mi suma, ¿cuánto va a valer? 1. Hacemos el paso 1, 2, 2. ¿No? Me dice, agarra el valor de no, divídelo entre 10 y el cociente, ponlo como el valor actual de no. 1. Hemos terminado y le digo 1, 2. Num es mayor que 0, ¿sí? Sí, siendo mayor que 0. True. Correcto. Por lo tanto, hago el 1, 2, 1. ¿Qué me dice? Agarra el valor de la suma y súmalo con el residuo de dividir 1 entre 10. ¿Esto cuánto me daría? 2. Y bien terminamos de hacer eso, me dice, hazla 1, 2, 2. Agarra el valor de num, divídelo entre 10 y el cociente ponle como el valor actual de num. ¿Listo? Mi num, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Hemos terminado de hacer el 1, 2, 2. Entonces, ¿qué me toca hacer? El 1, 2. Le pregunto, ¿0 es mayor que 0? No, le digo, ¿listo? Aquí me dice falso. ¿Correcto? Ni bien encontramos este falso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que terminar. Acabamos de terminar por tercera vez instrucción 1.2, ¿cierto? Nos venimos a la 1.3. ¿Qué me dice? Agarra el valor de suma y ponlo en 1. Ok, mi número ahora es 2. Luego, ¿a dónde me voy? A la 1. Y me pregunto, ¿num es mayor que 9? No, digo, falso. ¿Correcto? Acabo de terminar la instrucción 1. ¿Sí? ¿Qué instrucción me toca hacer ahora? Acabo de terminar la 1. ¿Cuál me toca hacer? 2. La 2. La 2. ¿De acuerdo? Esta me toca hacer. ¿Cuándo nomás voy a hacer esto? Cuando la 1 haya terminado completamente. Terminé 1, me vengo a la 2. Me dice, el resultado, fíjense, el resultado, que es este espacio de aquí, dice que va a ser la asignación de ir a verificar si la suma, ¿ok?
Fíjense, si la suma que nosotros tenemos, la suma ¿cuánto es? 2, ¿cierto? ¿La suma es 0? No, No. ¿La suma es 3? tampoco. ¿La suma es 6? Peor. ¿Es 9? No. Entonces, el resultado de esa comparación, eso debería ponerse en resultado. Por lo tanto, el resultado es falso. ¿Correcto? Eso es lo que estoy buscando. ¿Qué hace este procedimiento, jóvenes? ¿Se han dado cuenta qué es lo que hace? Si era múltiplo ¿De quién? de 3. Exacto. Hemos utilizado la famosa regla del 9 para definir, la regla del 9 para definir o determinar si n es divisible entre 3. ¿Ya? Y hemos aplicado la regla del 9 a rajatabla. La regla del 9, ¿qué te dice? Reduce el número sumando sus cifras hasta que te quede un número menor o igual que 9. ¿De acuerdo? Por eso se llama la regla del 9. ¿Sí? Una vez que has encontrado ese número, fíjense, nosotros los hemos ido reduciendo sucesivamente hasta encontrar un número de una cifra, ¿no ve? Y una vez que estás con un número de una cifra, pues es muy fácil definir cuándo un número de una cifra es divisible entre 3. Es cuando es 0, cuando es 3, cuando es 6 o cuando es 9. No hay otra posibilidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la última asignación. Pregunta si el número reducido por la regla del 9 de manera sucesiva, eso me genera un número de una sola cifra que sea 0, 3, 6 o 9. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Ok, a ver, haremos unos procedimientos que no están en la transparencia. Esta transparencia se las voy a dejar para que practiquen las otras. Vamos a hacer algunos otros ejercicios. A ver, ¿qué pasaría si nosotros tenemos este procedimiento? ¿Ya? Entonces le decimos, por ejemplo, while n es mayor o igual que 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que A es igual a n por 2. ¿Ya? Preguntamos, ¿será que n es par? Si le decimos que sí, entonces a le vamos a sumar uno más. Pero si me dice que no, ¿ya? El C, aquí no quedó, el C. Yo le voy a decir que n va a ser igual a n menos 1. Vamos a ver qué hace esa cosa. ¿Ya? Entonces, hacemos esto. ¿Cómo vamos a enumerar esto? Fíjense, ¿cuántas instrucciones tiene este proceso? Básicamente tiene una, que es el while. ¿Correcto? Esta tiene una, el while. Y a su vez, internamente el while, ¿cuántas instrucciones tiene? Tiene la 1.1 y el if then else. ¿De acuerdo? Entonces, todo el if then else, fíjense, es la 1.2. ¿Ya? Esto vendría a depender de este if then else. Entonces, este es el 1, 2, 1. ¿Correcto? Y este también es el 1, 2, 1. Pero van a tener cuidado. Este es el 1, 2, 1 del sí. Y este es el 1, 2, 1 del no. Entonces, siempre sabemos que nunca vamos a hacer las dos al mismo tiempo, ¿no ve? Por semántica operacional. ¿Ya?
Queremos saber cuál es el valor que asume al final A, cuando resulta que n es 20. Vayamos a hacer eso, si n es 20, ¿no? Entonces, rayamos. Luego vamos a rayar nuestra pizarra. Nos venimos por acá y vamos a empezar a rayar. ¿Sí? Ahí. Y se me terminó la pizarra. Por aquí. Por aquí. ¿Ya? Ese que teníamos, esto era diferente, ¿no? No era igual a 0. Y así. Vamos a empezar a rayar por acá. ¿Qué necesitamos para E? ¿Cierto? ¿Qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer? Dice, n igual a 10. ¿No? Esa es la condición. Luego, ¿qué necesitamos? Variable A, ¿no? Y luego, ¿qué más necesitamos para entender este proceso? Esta condición, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos identificando acá? Fíjense, lo más importante para entender el procedimiento. La primera vez dice n empieza en 20, ¿correcto? Y empezamos. La 1. Preguntamos, ¿n es mayor o igual que 10? Sí, true. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué me toca hacer? La 1.1. A dice que va a ser igual a 2 por n. Entonces, ¿cuánto vale A? 40. ¿Sí? Y hacemos la 1.2. En la 1.2 por semántica operacional, primero la condición. ¿N módulo 2 es 0? Sí. Fíjense, esto me dice true. ¿Correcto? Por lo tanto, hacemos el 1, 2, 1 del sí. Este. No este. ¿Cierto? ¿Y qué me dice? Entonces, pues, ¿correcto? Acá se van a dar cuenta. Acá este procedimiento tiene un bicho, ¿no? Y se van a ir dando cuenta. ¿Hemos terminado el 1, 2? Sí, hemos terminado el 1, 2. Entonces, ¿dónde tenemos que regresar? Al 1, ¿no? Y yo le pregunto, ¿n es mayor o igual que 10? Sí, me dice. ¿No? Y le digo, bueno, entonces A va a ser igual, hacemos el 1.1, ¿no? A va a ser igual a n por 2. ¿Cuánto va a ser A? 40. ¿Correcto? Hacemos el 1.2. El 1.2, ¿qué me dice? Si n módulo 2 es 0, lo cual es true, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El 1, 2, 1. Me dice que sea 41. ¿Qué están observando aquí, chicos? Infinito. Hemos entrado en un bucle ¿Por qué? porque todo el tiempo se va repitiendo 40 y 41, n nunca se modifica. Sí, eso es peligroso, ¿cierto? Porque fíjense, mi condición de repetición, la única variable que tiene esta condición es n, ¿ya? Y me he fijado, mírense, en la primera vuelta no cambia n, ¿cierto? Entonces mi n no ha cambiado. Entonces, si una primera vez esta condición ya me hizo verdadera y no ha cambiado mi n, una segunda vez también me va a ser verdadera. Pero por lo que se hizo verdadera esta condición y yo he hecho esto así y no ha cambiado n, entonces en la segunda ejecución tampoco tiene posibilidades de cambiar n. Debido a que esta otra condición, fíjense que es la que me controla, ¿no es cierto? Si yo voy a reducir o no reducir n, también depende de n, pero como n no cambia, entonces aquí yo tengo un bicho. Me estoy dando cuenta que este proceso tiende al infinito, ¿sí? Se va a enciclar en un bucle infinito, ¿de acuerdo? Para eso sirve hacer una corrida de escritorio también, para determinar bichos. Porque aparentemente esto está bien, ¿no ve? ¿Qué hace? ¿Qué importa? Hemos escrito.
Pero una vez que hemos intentado ejecutar, tú te das cuenta que esto nunca va a terminar, ¿ya? Cuando tú haces una estructura de repetición, de control de repetición, tienes que asegurarte que tu repetición termine, ¿ya? Entonces, ¿qué observamos? Si tenemos una expresión, que es la condición aquí, que depende de una variable, tenemos que asegurarnos que en el cuerpo que vamos a repetir a través de esta estructura de repetición y, la variable que me controla la condición debería cambiar, ¿ya? De manera sistemática para que en alguna ocasión esta se valore falsa, porque a la primera que esta se valora verdad y acá adentro n no cambia, entonces estamos ante un bucle infinito, ¿ya? Ok, vamos a hacer otro. A eso se llama hacer, que te sirven, ¿no? Las corridas de escritorio para hacer depuración. Te permite encontrar dónde puede haber un error que probablemente a veces no te fijas, ¿no? Que hay un error. A ver, veremos este otro. Y yo tengo a es 10. ¿Ya? Do. Eso. ¿Ya? Acá, a ver, ¿cómo vamos a etiquetar este procedimiento? A ver, ¿cuántas instrucciones? Fíjense, tiene una, que es la, y dos, que sería el do while, ¿ya? Esta es la instrucción 2, ¿ya? Todito es. Pero según lo que es el do while, en el proceso, ¿no es cierto? Sería la 2.1, la 2.2, fíjense, todito esto es la 2, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a etiquetar así? 2.1, 2.2, y este sería la 2. Aquí termina la 2, ¿ya? Porque esta es una condición por pie, ¿ya? Condición de pie. Ok. Entonces, queremos evaluar esta función. A ver, veamos. O este procedimiento. Y para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos espacio para A. ¿Correcto? Necesitamos espacio B. ¿Ya? Y por orden, ¿no? Por orden de aparición acá. ¿Qué es lo siguiente que necesitaríamos? Necesitaríamos un espacio para mi expresión. Ya que en este caso mi expresión, ¿qué cosa es? A mayor a 0. Esa es la expresión. Entonces empezamos. En este caso no me están diciendo, ¿no? Para n 10, nada, porque no hay n. De hecho, como parte de mi proceso está la inicialización de la variable. Entonces le digo, esto es 10. Y luego, por semántica operacional, hacemos el 2, 1. ¿Qué me dice? B va a ser a B más 1. ¿Cuánto vale B la primera vez? Bueno, si nosotros no le decimos nada, entonces tranquilamente podríamos decir que este es 1. Esto es ambiguo, ¿correcto? Entonces tú dices, aquí debería haber una manera de inicializar B, ¿ya? Entonces acá le vamos a corregir, porque si no, esto es ambiguo, ¿correcto? Entonces agarramos y le decimos, no. Para quitar la ambigüedad, acá nosotros tendríamos que definir algún valor previo para B. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque B, fíjense, es una variable de automodificación. Y cuando tiene automodificación, una variable siempre tiene que tener un valor inicial, ¿ya? Si no fuera de automodificación, entonces no pasaría nada. Una vez que nosotros hemos cambiado eso, entonces la cantidad de instrucciones que tiene este proceso, pues ya no es la misma. ¿Cuántas tiene ahora? Tiene 3. Esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3, pero esta forma parte de la 3, 3.1, 3.2. ¿Dónde le estoy poniendo? Donde se hace la comparación. Ya, esta me rige la continuidad o la terminación de la estructura. ¿Ya? Eso, así le estoy numerando. Entonces, ahora sí, en la instrucción 2, ¿qué me dice? Empezamos con 0.
Y hacemos la 3-1. La 3-1 me dice agarra B y súmale más 1, esto es 1. Y en la 3-2 que me dice agarra A y redúcele, ¿cierto? 9. Y la 3, fíjense, preguntamos, A es mayor que 0, true. ¿Correcto? Este es un do while. Y ni bien me dice true, entonces nuevamente 3-1. ¿No? La 3-1 que me dice, súmale 1 a B, pues 2. La 3-2 que me dice, réstale 1 a A, esto es 8. Y venimos a la 3, porque es condición de pie. A es mayor que 0, sí, true. ¿Correcto? Y a ver. Luego, ¿dónde vamos? ¿Tres, uno? A la 3-1, ¿cierto? A ver, ¿qué hace este procedimiento? ¿Qué hace este procedimiento? Incrementa B y reduce A. ¿Ya cuántas veces se incrementa B? A veces, ¿no? ¿Cuántas veces va a incrementar B? 10. Al terminar la ejecución, ¿cuánto valdría B? ¿Cuánto va a valer B al terminar la ejecución? 9. A ver, vamos a ver. ¿Cierto? Este es 5. ¿Correcto? 3 me va a decir true. Entonces hacemos la 3-1. Y la 3-1 esto es 6. ¿No? Y la 3-2 que me dice reduce. Esto es 4. Y la 3 que me dice 4 es mayor que 0. True. ¿Cierto? Y la 3-1 que me dice aumenta. ¿Cierto? Y la 3-2 que me dice reduce. 3. Y la 3 que me pregunta, ¿esto es mayor que 0? Sí, ¿cierto? Y la 3-1 que me dice, aumenta, 8. La 3-2 que me dice, reduce, 2, ¿cierto? La 3 que me dice, pregunta, ¿2 es mayor que 0? Sí. La 3-1 que me dice, aumenta, 9. La 3-2 que me dice, disminuye, 1. ¿No? 3. 1 es mayor que 0, sí. ¿Correcto? La 3-1 que me dice, aumenta, 10. La 3-2 que me dice, disminuye, 0. Y la 3 que me dice, falso. Y acabamos de terminar la instrucción 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces suma? B, tantas veces como A. ¿Correcto? Ya, así vamos a etiquetar las instrucciones. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo más. Vamos a hacer cómo etiquetar. Lo primero que hay que aprender es etiquetar. Y la idea de etiquetar es darte cuenta que una estructura de control se considera un constructo mental. ¿De acuerdo? Es como un paso complicado, pero paso al final. ¿Ya? Van a tener harto cuidado. De eso depende la comprensión, ¿no? De cuántas instrucciones y o comandos tiene que hacer un procedimiento. Me dicen, ¿ya cuántos pasos hay? Voy a terminar de hacer. Y ustedes me dicen al terminar cuántas instrucciones tiene el procedimiento. Uh-huh.
A ver, ¿cuántos pasos tiene ese procedimiento? Y me van diciendo con nombre y apellido. 4, 4. ¿Cuáles serían? La asignación es 1. La de A. La de B es 2. Ya la asignación, un paso. El otro, El segundo paso es la asignación de B. ya. La condicional es tercer paso. Desde aquí hasta aquí es el tercer paso. ¿Ya está? Sí. Y el while sería el cuarto paso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok, este paso depende, ¿cierto? Del paso 3. El entonces del if, ¿cuántos pasos tiene? 1. Pero depende, ¿no ve? Este paso es del if, no es escrito. ¿Ya? Y este else le pertenece al if también. No hay una instrucción else, ¿de acuerdo? No hay un else sin su if. Van a tener harto cuidado. Entonces, esta que vendría a ser sería la 1 del no y esta sería la 2 del no. ¿Correcto? ¿Esta cuántos pasos tiene su cuerpo? 1. 1. Entonces, esta asignación depende del while. Eso quiere decir que está dentro, ¿no ve? Del while, no es fuera del while, no es el quinto paso, no es verdad. ¿Ya? Pero si vemos así sueltitas las instrucciones, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaciones, pero probablemente no necesariamente las 6 asignaciones las hagamos siempre. ¿Correcto? ¿Eso de qué va a depender? De dónde están las asignaciones, si son independientes como estas o si depende de alguna otra estructura de control, las asignaciones. ¿Sí? Eso, bien importante. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas hay que aprender. Ya esto también les va a servir para elementos cuando vayamos a ver algunos otros elementos de programación y de diseño. Es muy importante distinguir la cantidad correcta de pasos que un procedimiento tiene que hacer para resolver una tarea. ¿Ya? Nos vemos el día jueves. Se les va a habilitar un quiz a las 0 horas de esta noche, de mañana sería, y tiene que ver con estas corridas de escritorio. Hagan caso a la instructiva y respondan lo mejor que puedan. ¿De acuerdo? Nos vemos el día jueves. Jueves vamos a avanzar arreglos 100. ¿Ya? Lo dije. Gracias. Ok, Hasta luego, Inge. Chao. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge.